lógica Lift se basa en la idea de independencia estadística. ¿Qué es la independencia estadística? La independencia estadística nos puede decir cuando tomo dos variables y veo la relación entre la probabilidad de que ellas ocurran independientemente y la probabilidad de que ellas ocurran conjuntamente. Básicamente la definición dice, cuando dos cosas son independientes entre sí, la probabilidad conjunta de ellas dos es igual al producto de la probabilidad marginal o independiente de cada uno de los eventos. ¿Ya? Entonces, básicamente, acá tenemos un ejemplo que lo explica más fácil. Tengo una población de 1000 estudiantes, sé que 600 de ellos saben nadar, es el evento S, 700 de ellos saben cómo andar en bicicleta, es el evento P larga, y de mi población de 1000, 420 saben cómo andar en bicicleta y nadar, ese como ve. Entonces la probabilidad conjunta de que alguien sepa nadar y andar en bicicleta es exactamente 0.42, 420 partido en 1000. Ahora, ¿cuál sería la probabilidad de que alguien sepa nadar y andar en bicicleta asumiendo que estas cosas son eventos independientes? Si asumo que son independientes, estos dos eventos, S y B, la probabilidad conjunta es solamente el producto. Entonces, en este caso, cuando multiplico las dos cosas, 0,6, que es 600 partido en 1000, y 0,7, que es 700 partido en 1000, este producto también me da 0.42. ¿Qué me está diciendo que esto se iguala a esto? Te está diciendo que, que estas dos variables son independientes. Porque la probabilidad que ocurran juntas es la misma la probabilidad que ocurran juntas por chance. O sea, básicamente que no se está influyendo, positiva o negativamente. Entonces, cuando estas dos cosas son iguales, como en el ejemplo de acá, hay una independencia estadística entre las dos variables. Cuando la probabilidad conjunta es mayor que la probabilidad de ellas asumiendo que son independientes, que es el producto de estas dos cosas, hay una correlación positiva. O sea, básicamente está diciendo que es más probable que ocurran juntas a que ocurran por separado. Caso contrario, cuando esto es menor a esto, hay una correlación negativa. O sea, se cancelan entre sí. Verlas juntas es menos probable que aparezcan juntas por chance. Ahí es una correlación negativa. Entonces, en base a eso, vamos a tener una métrica que mejora la confianza que se llama el Interest Factor o LIFT. ¿Ya? Y se calcula como el soporte de AB, o sea, del item completo, partido en el soporte del antecedente por el soporte del consecuente. Entonces, básicamente me está diciendo, es parecido a la independencia estadística. Entre mayor sea este número, es cuántas veces más probable es que estas cosas se vean juntas a que se hayan visto juntas solamente por chance, por aleatoriedad. ¿Ya? Y eso se puede simplificar como n por que ocurran juntas por el conteo de A y el conteo de B. ¿Ya? Entonces, ¿cómo interpreto el resultado de la curva Lift? Cuando igual a 1 puede ser que las cosas son independientes, y cuando es mayor a 1 es que están relacionados positivamente. Y si es menor a 1 es que están relacionados negativamente. Pero si tengo un Lift de 10, por ejemplo, estoy diciendo que es 10 veces más probable que las cosas ocurran juntas a que ocurran juntas por chance. Entonces, que realmente las cosas se están atrayendo para ocurrir juntas. Entonces vamos a esta definición ahora de Lift y evaluemos de nuevo nuestra regla. Y el Lift ahora va a ser entonces tenemos una regla T y café, ¿no es cierto? Tengo que calcular ahora entonces el soporte de el consecuente, y eso sería entonces el consecuente es café, ¿no es cierto? Es 90 partido en 100, es el soporte del consecuente. Y entonces el lift ahora de T de café sería, una fechita, sería entonces el soporte del item set completo
partido en el soporte del antecedente por el soporte del consecuente nos da un valor de 0.833333. ¿Ya? Esto es menor que 1. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que en verdad el té y el café se están asociados entre sí negativamente. O sea que la probabilidad conjunta que ocurran juntos es más bajo que ocurran por separado por chance. Porque el café por sí solo ocurre muchas veces y el té por sí solo ocurre muchas veces. Entonces en verdad no son positivamente correlacionados positivamente. ¿Ya? Y eso es algo bueno porque nos está diciendo al final que el list nos puede contar cosas que el confidence no. Entonces el gran problema es que es difícil saber qué métrica usar, porque hay muchas métricas, todas con sus ventajas y desventajas. Lo que le mostré ahora, vimos entonces cómo uno puede cambiar lift en vez de confidence y la gracia que el lift considera también qué tan frecuente es el consecuente. ¿Ya? Considera el support del consecuente, pero hay muchas métricas posibles. Acá hay una lista de algunas, pero en verdad son montones. ¿Ya? De métricas de interés que al final pueden rankear o dar un score de qué tan asociados están eh, dos item sets A y B. ¿Ya? Algunas funcionan en algunos casos y otras no. O sea, realmente hay que estudiarles en bien bastante detalle para saber cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada uno. Por ahora ya vimos una debilidad del confidence. ¿Ya? Entonces esto nos abre un poco al tema de la evaluación cualitativa de los patrones que uno encuentra haciendo minería de datos. ¿Ya? Entonces el enfoque objetivo, que basado en métricas, es la idea entonces que yo tengo alguna métrica estadística que puedo calcular a partir de los datos, como todas las medidas de asociación que vimos ahora. Support, confianza, lift, etc. Y lo otro, que es lo que propone un paper de Silverschatz y Tushilin, que es un paper del año 96, que se llama, lo tengo aquí, What Makes Patterns Interesting in Knowledge Discovery Systems. Que básicamente él habla de dos patrones en este paper. ¿Ya? Dice algo de que un patrón es subjetivamente interesante si contradice las expectativas de un usuario. O sea, si básicamente un experto dice qué es lo que espera ver. O sea, uno espera, por ejemplo, que la gente, no sé, compre cerveza y pan. Cuando uno en los datos encuentra que eso no ocurre, hay un patrón interesante porque algo está pasando que no se esperaba. Y un patrón es subjetivamente interesante si es actionable, o sea, si efectivamente se puede usar para hacer algo. O sea, si con el patrón yo puedo, por ejemplo, si yo encuentro cerveza y pañales que tienen una confianza alta esa regla, puedo cambiar el layout de mi supermercado. Ya, eso sería como un patrón sea actionable. Entonces acá esta es la parte más cualitativa, que requiere trabajar con expertos de la minería de datos. Pero concluyo entonces la clase de reglas de asociación con este diagrama, que es un diagrama muy interesante, que es básicamente lo mismo que una tabla de contingencia, pero visualizado con una especie de diagrama de Venn, que es como si nosotros sabemos qué es las expectativas que tenemos antes de hacer minería de datos, podemos de cierta manera ver el valor que tienen las reglas que encontramos. Entonces habla un poco del interestingness versus el unexpectedness. O sea, lo que es interesante versus lo que es inesperado. Y eso habla de la necesidad de modelar las expectativas del usuario. ¿Ya? Entonces, básicamente, domain knowledge es lo que yo sé sobre mi negocio, sobre mi fenómeno que quiero estudiar. ¿Ya? Todo lo que es más es lo que yo espero que ocurra, que sea frecuente. O sea, yo espero que la gente compre cerveza y qué sé yo, cerveza y pan. Y acá está lo que yo espero que no ocurra mucho. Yo espero que sea raro que alguien compre cerveza y pañales. ¿Ya? Después está la evidencia, que es lo que yo extraigo a partir de mis datos, que está en este conjunto de acá. Y ahí yo tengo entonces lo que yo encuentro, que es el clásico contraste de lo que yo espero versus lo que yo encuentro. Entonces los cuadrados son los patrones que yo encontré frecuentes, todas las cosas que pasaron efectivamente. Y los círculos son las cosas que efectivamente no pasaron. Entonces, en este sector de acá tengo las cosas que yo esperaba que pasaran y efectivamente pasaron. ¿No? Yo acá algo era
los más esperaba que fuera frecuente y fue frecuente, ¿cierto? Con los circulitos acá, los siglos menos, las cosas que yo esperara que fueran infrecuentes, y los círculos que es lo que efectivamente fue infrecuente. Y acá tenemos nuestros clásicos errores tipo 1 y tipo 2, que son las cosas que yo no esperaba que pasaran, y pasaron. ¿Ya? Entonces el cuadrado, lo que yo esperara que fuera, que era frecuente, perdón, acá tengo lo que yo esperaba que fuese infrecuente, pero resultó ser frecuente. Y acá tengo lo que yo esperaba que fuese frecuente y resultó ser infrecuente. ¿Ya? Y esas son efectivamente las cosas inesperadas que pasan. Si algo de acá es actionable, o sea, efectivamente algo que yo encontré que yo esperara que fuese frecuente y fue infrecuente o viceversa, eso es lo que me permite a mí tomar una acción. Y eso es lo que hablaba Silverschatz y Tushilin en su paper. ¿Ya? Entonces, el mensaje aquí que hay que una necesidad de poder combinar las expectativas de los usuarios con la evidencia que me dan los datos. Y con eso se concluye la clase de minería de reglas de asociación. A grandes rasgos pudimos cubrir lo que son las reglas de asociación, que es básicamente encontrar asociaciones entre atributos en grandes bases de datos, que yo las puedo representar con estos antecedentes y estos consecuentes. Vimos que esto era caro de hacer computacionalmente, entonces vimos un algoritmo que lo puede hacer eficientemente que se llama a priori, donde yo primero encuentro items frecuentes y voy podando mi espacio de búsqueda con esta idea que si algo es infrecuente, sus superconjuntos también son infrecuentes. Una vez que encuentro mis items frecuentes, puedo yo encontrar mis reglas que tienen una confianza alta usando este principio de poda que la confianza no crece moviendo cosas del antecedente al consecuente, y ese es el algoritmo a priori. Y después vimos todo el tema de los problemas que pueden tener algunas medidas objetivas, como es el confidence, y cómo se puede mejorar esto con cosas como la curva, como la métrica lift, que considera la independencia estadística. Y finalizamos con este todo dilema que hay de lo que yo espero encontrar y lo que encuentro, y toda la parte de la evaluación cualitativa que tiene la minería de datos. Y con eso cierro esta clase. Nos vemos. Chao.